Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en una historia que nos tocará el corazón y nos hará soñar. Hoy, mis queridos espectadores, nos embarcamos en una aventura verdaderamente especial, un viaje que nos llevará de la mano de dos almas encantadoras a través de uno de los escenarios más idílicos y románticos que podamos imaginar. Si son amantes de las historias de amor que trascienden lo cotidiano, de los momentos tiernos que se graban a fuego en la memoria, y seamos sinceros, de un toque de esa dulce intriga que hace latir el corazón un poco más rápido, entonces este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Prepárense para ser transportados a un lienzo de ensueño, donde el amor florece con cada paso dado, entre paseos serenos y sorpresas que deslumbran. Estamos hablando, por supuesto, de un paseo romántico, pero no se equivoquen, no es uno cualquiera. Este paseo está impregnado de momentos que harán suspirar de emoción a más de uno, e incluso provocarán alguna que otra lágrima de felicidad. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravillosa crónica, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y, para asegurarse de que nunca se pierdan una pizca de la magia que creamos, activen esa campanita de notificaciones. Así quedarán al tanto de todas nuestras futuras aventuras, historias conmovedoras y todo el contenido que preparamos con tanto esmero y cariño para cada uno de ustedes. Su apoyo es un tesoro invaluable para nosotros, la fuerza motriz que nos impulsa a seguir explorando y compartiendo estas joyas narrativas. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Ahora sí, abróchense los cinturones emocionales, porque están a punto de conocer a Ande y Kerem. Imaginen conmigo un día que se despliega como una obra maestra de la naturaleza. Un día perfecto de esos en los que el sol, generoso, acaricia la piel con una calidez amable y reconfortante, el cielo se viste de un azul tan profundo que parece infinito, salpicado aquí y allá por las formas caprichosas de nubes algodonosas que flotan a la deriva, y una brisa suave y perfumada mece con delicadeza las hojas de los árboles, creando una melodía susurrante. Ese es, mis amigos, el telón de fondo para el paseo que hoy compartiremos. Ande, con esa sonrisa radiante que tiene la capacidad única de iluminar cada rincón por donde pasa, y Kerem, con esa mirada profunda y magnética que solo ella parece tener la llave para desvelar por completo. Deciden que ese instante es el momento ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, apacible, por un parque. Pero como les adelantaba, esto va mucho más allá de un simple paseo. Es una experiencia cuidadosamente orquestada, un despliegue de detalles que revelan la profundidad de sus sentimientos, la unicidad de su conexión y la magia palpable que existe entre ellos. El parque que han elegido es un lugar que respira historia y belleza, un auténtico remanso de paz y exuberancia natural. Visualicen senderos serpenteantes que se curvan elegantemente bordeados por árboles centenarios que se alzan como guardianes silenciosos del tiempo. Imaginen jardines desbordantes de flores en una paleta infinita de colores, con sus fragancias embriagadoras flotando en el aire. Y quizás, para añadir un toque de serenidad, un estanque de aguas cristalinas donde patos deslizándose con una gracia infinita sobre la superficie, reflejando el cielo y los árboles que los rodean. Piensen en la escena, Ande y Kerem, con las manos entrelazadas, pasean sin prisa, sin la urgencia de un reloj, donde cada paso se convierte en una nota más en la sinfonía de su amor. La conversación fluye con una naturalidad envidiable, salpicada por risas espontáneas y esas miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras. Kerem, con esa ternura intrínseca que lo caracteriza y que tanto admira a Ande, va relatando anécdotas de su infancia, historias que nacieron en ese mismo parque. Señala aquel árbol bajo el cual de niño, solía soñar despierto con un futuro lleno de aventuras. O aquel banco quizás desgastado por el paso del tiempo, donde tantas veces se sentó a contemplar el atardecer, envuelto en sus propios pensamientos. Ande, escuchándolo con una atención que denota fascinación, se emociona con cada palabra, sintiendo cómo su conexión se fortalece, se teje más fuerte con cada recuerdo compartido, con cada pedazo de su pasado que él le revela. Pero aquí es donde la verdadera magia, la que va más allá de lo ordinario, comienza a desplegarse. Kerem, con un gesto sutil, saca algo de su bolsillo. No es un anillo, calma. Todavía no es el momento para eso, aunque en el futuro, quién sabe. Es algo más sutil, pero infinitamente más significativo en este preciso instante. Podría ser un pequeño y delicado ramo de las flores favoritas de Ande, recogidas discretamente. Antes de llegar al parque, un anticipo de su amor.
O quizás una caja de música antigua con ese aire nostálgico y encantador, que al abrirse, reproduce una melodía que ambos adoran, una banda sonora para su historia. O incluso un pequeño cuaderno de bocetos meticulosamente preparado, donde ha plasmado algunos de sus momentos más preciados juntos, capturando en cada trazo la esencia pura de su relación. La sorpresa en el rostro de Anne es en sí misma un espectáculo digno de admirar. Sus ojos se abren de par en par, reflejando un asombro puro y genuino, y una sonrisa, si es que eso era posible, aún más luminosa se dibuja en sus labios. Toca las flores con una delicadeza casi reverencial, escucha embelesada la melodía que evoca recuerdos, o admira los bocetos con una ternura palpable que emana de cada pincelada. Es un momento de pura conexión, un instante en el que el tiempo parece detenerse para celebrar su amor. Y aquí es donde entra la verdadera sorpresa, a la que aludíamos en el título. Kerem, un maestro en el arte de la planificación y en el de hacerla feliz, no se detiene ahí. El parque, que ya de por sí es un escenario de una belleza impresionante, se transforma en un entorno aún más mágico, más envolvente gracias a su meticulosa preparación. A medida que avanzan por los senderos, Anne comienza a descubrir pequeños detalles, gestos que parecen haber aparecido de la nada, como por arte de magia, pero que en realidad son el resultado de una cuidadosa planificación y de un profundo conocimiento de ella. Quizás mientras pasean cerca de un rincón apartado, un grupo de músicos, discretamente escondidos entre los arbustos, comienza a interpretar suavemente una canción que tiene un significado muy especial para ellos, una melodía que resuena en sus almas. O tal vez al doblar una esquina, se encuentran con una mesa elegantemente vestida, dispuesta para dos, con copas de champán relucientes y una pequeña selección de sus dulces favoritos, esperando pacientemente en un rincón apartado y pintoresco, un oasis de intimidad en medio de la naturaleza. La sorpresa inicial de Anne se transforma gradualmente en asombro, en una gratitud profunda que emana de cada gesto. Cada detalle, cada elemento dispuesto, habla de cuánto Kerem la conoce, de cuánto la aprecia, y de cuánto se esfuerza para hacerla sentir la mujer más feliz del mundo. Imaginemos ahora un momento que está destinado a ser grabado en la historia de su amor. Han llegado a un puente que cruza el estanque. La luz del sol, filtrándose caprichosamente entre las ramas de los árboles frondosos, crea patrones danzantes, efímeros, sobre la superficie del agua, un espectáculo visual de una belleza serena. Kerem se detiene, la gira suavemente para mirarla a los ojos, esos ojos que reflejan su universo, y con una voz que vibra con sinceridad y emoción, le dice algo que resuena directamente en su alma. Ande, podría comenzar Kerem, su voz profunda y cargada de sentimiento, cada vez que te veo, siento que mi mundo entero se llena de color, como si este parque, con toda su magnificencia, floreciera solo para ti. No sé qué haría sin tu luz, sin tu risa que ilumina mis días, sin tu presencia constante en mi vida. Eres mi paz, mi alegría más profunda, mi todo. Mi ancla en este mundo y mi estrella guía. Ande, con lágrimas de felicidad que comienzan a asomar en sus ojos, respondiendo con un fervor igual o incluso mayor, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Kerem, tú eres mi hogar, el lugar al que siempre quiero regresar, donde me siento segura y amada. Cada momento que paso a tu lado es un regalo invaluable que atesoro en lo más profundo de mi ser. Te amo más de lo que las palabras, por muy hermosas que sean, puedan jamás expresar. El paseo continúa y la atmósfera está impregnada de un romanticismo palpable, una energía que envuelve a todos los que los observan desde la distancia. No se trata solo de gestos grandiosos, aunque los hay, sino de la suma, de la acumulación de pequeños actos de amor, de atención, de cuidado constante. Kerem se asegura de que Ande esté cómoda en cada momento, le ofrece su brazo para guiarla cuando caminan por terrenos un poco irregulares, se detiene con una admiración genuina para contemplar una flor que ella señala con entusiasmo, y la escucha con una atención profunda y sincera cuando ella comparte sus pensamientos más íntimos, sus sueños, sus inquietudes. Ande, por su parte, le devuelve cada gesto con una sonrisa que ilumina su rostro, un roce tierno de su mano, y esa mirada de admiración y devoción que solo ella sabe darle, una mirada que lo dice todo. Es un intercambio perfecto, un equilibrio armonioso de dar y recibir, de nutrirse mutuamente, que define una relación fuerte, sólida y profundamente saludable. Llegados a un punto culminante, a ese clímax emocional que corona esta jornada, quizás encuentran un lugar especialmente bello, un mirador que ofrece vistas panorámicas del parque, un lienzo de verde y azul que se extiende hasta el horizonte, o un claro rodeado de árboles frondosos, un santuario natural.
Allí Kerem revela la sorpresa final, la guinda del pastel, la que corona este paseo romántico con broche de oro. Podría ser la aparición de un fotógrafo profesional, un artista que, sin que Ande lo supiera, ha estado capturando discretamente los momentos más íntimos, los gestos más emotivos, las miradas más profundas de su paseo, creando un tesoro tangible, un recuerdo imborrable de este día inolvidable. O quizás Kerem ha preparado un pequeño picnic sorpresa, con todas sus delicias favoritas, un festín de sabores que habla de su complicidad, y deciden disfrutarlo allí mismo, bajo la sombra generosa de un árbol centenario, compartiendo conversaciones íntimas, anhelos compartidos y soñando juntos con un futuro que se perfila tan brillante como el sol que los ilumina. Cada detalle, cada gesto, cada sorpresita cuidadosamente pensada, está diseñada con un único propósito: hacerla sentir amada, valorada y profundamente especial. A medida que el sol comienza su descenso, tiñendo el cielo con tonos dorados, anaranjados y rosados, un espectáculo de colores que se despide del día, Ande y Kerem se dan cuenta de que este día ha sido mucho más que un simple paseo. Ha sido una celebración vibrante de su amor, un recordatorio tangible de la belleza que comparten y un anticipo esperanzador de todas las maravillas que aún les aguardan en el camino. El paseo romántico en el parque ha sido, sin lugar a dudas, sorprendente no solo por la cascada de detalles inesperados y cuidadosamente planificados, sino por la profunda conexión emocional que han demostrado y fortalecido. Han tejido juntos un recuerdo que atesorarán para siempre, un día que quedará grabado en sus corazones como un testimonio perdurable de su amor puro, sincero y eterno. Y todo ello en el entorno idílico de un parque, que se convierte en el testigo silencioso y cómplice de su inmensa felicidad. En resumen, mis estimados espectadores, hemos sido testigos de un paseo romántico que trasciende lo común, un despliegue de amor entre Ande y Kerem que nos ha conmovido profundamente. Hemos explorado la belleza del parque, ese escenario perfecto que se vistió de gala para celebrar su amor. Hemos admirado la ternura de los gestos de Kerem, desde esos pequeños detalles que hablan del alma, como las flores y las melodías, hasta las sorpresas más elaboradas que evidencian su dedicación. Hemos sentido la reciprocidad del afecto entre ambos, esa danza de amor mutuo que fortalece su vínculo día a día. Hemos sido testigos de cómo la planificación cuidadosa de Kerem transformó un simple paseo en una experiencia mágica, rebosante de momentos que hicieron suspirar a Ande y cimentaron aún más su conexión. Hemos visto cómo el amor se manifiesta en cada mirada, en cada palabra susurrada, en cada gesto tierno, creando una atmósfera de profunda conexión, intimidad y felicidad compartida. Este vídeo nos ha recordado la importancia crucial de los detalles, de la atención constante y del amor incondicional en las relaciones, y cómo incluso un día aparentemente sencillo puede transformarse en una aventura extraordinaria, un cuento de hadas moderno, si se comparte con la persona adecuada, con el alma gemela. Muchísimas gracias por acompañarnos en este hermoso viaje, por permitirnos ser sus guías en esta crónica de amor y sorpresas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros al compartir esta historia que nos ha tocado el alma. Ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros y ser sus compañeros en este paseo lleno de amor y momentos inolvidables. Ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué les pareció este recorrido. ¿Cuál fue el detalle que más les conmovió, el que les hizo suspirar o les sacó una sonrisa? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia romántica similar, algún paseo que se haya convertido en un hito en su historia de amor? Dejen sus pensamientos, sus impresiones, sus emociones y sus anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, sus palabras nos inspiran muchísimo y nos hacen sentir aún más cerca de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa genuina o les ha llegado al corazón de alguna manera especial, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto tan pequeño para ustedes pero tan grande para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta tierna historia, que pueda inspirarse en ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten enormemente. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser la mejor audiencia del mundo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces. Adiós.